día a todos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta transmisión. Les invito que allá donde están en casa se sirvan a estar en pie. Vamos a elevar una oración a Dios para pedirle a Dios de su ayuda para esta enseñanza que vamos a tener con la ayuda del Señor. Cerrando nuestros ojos, oramos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y santo Salvador, te damos muchas gracias por permitirnos estar en esta transmisión. Dios amado, te pedimos que en esta hora vengas a tocar la mente y el corazón de cada uno de los que allá en casa nos están escuchando, nos están siguiendo a través de esta transmisión. Bendito Padre, te pedimos de tu ayuda, Señor, para que este mensaje pueda llegar al corazón, a la vida de cada uno, Señor eterno. Que intervengas poderosamente de acuerdo a tu bendita y santa voluntad. Para ello has querido también tomar la vida de tu siervo, Señor. Está mi vida en tus manos para que tú la uses, para que tú intervengas poderosamente de acuerdo a tu bendita y santa voluntad y me ayudes a hablar como conviene, Señor. Oh Dios del cielo, interven poderosamente, en tus manos está mi vida, por Cristo Jesús. Amén. Así como están en pie, vamos a tomar las Sagradas Escrituras y vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 6 con la ayuda bendita del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a considerar el capítulo 6, versículos 1 al 6. Leemos unidos estos versículos con la ayuda del Señor. Y dice de la manera siguiente: En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Luego el parecer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Sírvanse a ocupar su lugar con la ayuda bendita del Señor. En el Salmo 101, versículo 6, dice: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Esta era una de las demandas del rey David a todos los que quisieran formar parte de su gabinete como rey de Israel. Y si esta demanda de un rey terrenal, o si, más bien dicho, si esto demandaba un rey terrenal, un rey mortal, cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ello es que hoy, por medio de la palabra de Dios, aprenderemos acerca de Esteban, varón fiel hasta la muerte. Su nombre proviene del griego Estéfanos, que significa corona. ¿Sí? El nombre de Esteban proviene del griego Estéfanos, que significa corona. En aquellos días crecía el número de los discípulos. Dice la Biblia que los judíos de habla griega se quejaron contra los hebreos
de injusticias que se cometían en contra o con respecto a sus viudas. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron lo que ya nosotros leímos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice la palabra del Señor que plugó el parecer a toda la multitud y eligieron, dice la Escritura, a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. ¿Quién era Esteban? Bueno, pues la primera mención de este protomártir de la fe cristiana se halla encabezando la lista de los 7 diáconos. Los 7 diáconos de Jerusalén que fueron elegidos bajo la sugerencia de los apóstoles, según el versículo 3 que ya leímos. Esto con el fin de ¿qué? De presidir la distribución de las bendiciones materiales, en la iglesia y en los necesitados. Esteban fue uno de ellos. Esteban fue uno de esos diáconos. ¿Quién era un diácono? Un diácono era aquella persona que se encargaba precisamente de las necesidades que había en la iglesia, de las necesidades que había fuera de ella, es decir, las viudas, los huérfanos, los desamparados, los necesitados. Por así decirlo, los diáconos eran los brazos que se extendían hacia afuera, los brazos de la iglesia. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día en las iglesias de que se levanten diáconos para que se ocupen de estas necesidades? No hace mucho, visitando algunos hogares, precisamente de personas necesitadas, me daba cuenta de esta grande necesidad y en mi corazón, en mi mente, llegué a decir, o lo he dicho aún en mis oraciones: Señor, levanta diáconos, personas que se dediquen, que se encarguen a atender precisamente las necesidades que hay en las viudas, en los huérfanos, en aquella gente desamparada, en aquella gente necesitada. Esteban era uno de esos diáconos. Esteban era un hombre destacado, lleno del Espíritu Santo. Así que, ¿quién era Esteban? En primer lugar, Esteban fue uno de esos diáconos, un hombre destacado, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque quiero decir que aún para esta necesidad, aún cuando se ve insignificante, el hombre, la persona que se ocupa de esta necesidad, tiene que ser una persona llena de fe, una persona llena del Espíritu Santo. Esteban predicaba el camino, predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor. No solamente se encargaba en llevar esos víveres o esas bendiciones materiales a los necesitados, sino que también aprovechaba el tiempo para predicar, para anunciar el Evangelio, para anunciar la palabra, para predicar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién era Esteban? Esteban era una persona, un hombre usado por Dios para hacer prodigios y milagros grandes en el pueblo, dice la palabra bendita del Señor. Dice la Escritura en el versículo 8: Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes
en el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué importante, decía, es el que nos interesemos o que en la iglesia haya hombres, haya personas, mujeres, gente interesada en servir a Dios de esta manera, porque ahí puede ser usada para predicar la palabra, ahí puede ser usado aquel hombre para anunciar el evangelio, para predicar a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, no solamente eso, orar por la gente necesitada, orar por los enfermos. Dice la palabra del Señor, nos da a entender aquí que Esteban, ¿verdad? Hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este hombre lleno de fe, lleno de Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿verdad? Este hombre que en el pueblo se destacó de esta manera, obrando con él el Espíritu Santo, obrando con él el Señor, porque el Señor era con Esteban. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiero pensar, ¿verdad? Que pues no solamente se llevaba un milagro natural, sino algo sobrenatural también se llegaba a manifestar por la vida de Esteban. Y bueno, a la vista de su actividad, dice la Escritura que los judíos que tenían sinagogas en Jerusalén empezaron a oponerse y acusaron a Esteban de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios. Y dice la palabra del Señor que disputaban con él, disputaban con Esteban. Sin embargo, dice la palabra del Señor en el versículo 10 que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los que disputaban con él no podían resistir a esa sabiduría y a ese espíritu con que hablaba. ¿Quién era Esteban? Esteban también era un hombre sabio. Un hombre sabio en las Escrituras, un hombre realmente, como ya lo mencionamos, un hombre lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que cuando él hablaba, cuando él predicaba, cuando él anunciaba las Escrituras y cuando él disputaba con aquellos hombres que nos menciona aquí la palabra bendita del Señor, dice que los que disputaban con él, dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Qué importante es que nosotros también seamos personas llenas de esa sabiduría, llenas de ese Espíritu Santo, llenas del conocimiento de Dios, llenas de la palabra del Señor, empapados de la palabra de Dios, personas que escudriñemos día a día la palabra del Señor, personas que escudriñemos día a día los mandamientos del Señor y que los estemos estudiando continuamente, porque no faltará el momento en que alguien se vaya a oponer a la predicación de la palabra, alguien quiera altercar con nosotros, alguien quiera disputar con nosotros y nosotros, bueno, pues llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, nosotros llenos de esa sabiduría, poder responder sabiamente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Quién era Esteban? Entonces era un hombre sabio en las Escrituras, un hombre realmente lleno del Espíritu Santo. El historiador San Lucas, el evangelista San Lucas, quien es el escritor de este libro de los Hechos, declara que los de la sinagoga, los libertinos, dice aquí la Escritura, los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Asia Menor, dice que pusieron falsos testigos, ¿sí? Presentaron falsos testimonios contra Esteban. Y fue presentado ante el Sanedrín, dice la palabra del Señor, allá en los versículos que siguen. Fue presentado allá ante el Sanedrín, dice la palabra de Dios. Y dice la Escritura
dice la escritura que ahí en el versículo 15, que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Demos gloria a Dios, demos alabanza al Señor, porque este hombre era un hombre en cuyo rostro se reflejaba la gloria de Dios. Y cómo no, pues se entiende que era un hombre que estaba metido con Dios, era un hombre que estaba entregado a Dios, era un hombre que estaba rendido a Él, era un hombre que buscaba su presencia, que buscaba esa gloria del Señor. Por eso esa gloria del Señor se reflejaba en su rostro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. No es el único caso que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos a Moisés también, ¿verdad? Encontramos a Moisés allá en el libro del Éxodo. Encontramos a Moisés que cuando él se metió con Dios, que cuando él fue a recibir las tablas de la ley, cuando él estuvo 40 días y 40 noches con el Señor recibiendo las tablas de la ley, dice la escritura que cuando bajó, cuando descendió del monte, esto la segunda ocasión, ¿verdad? Esto fue la segunda ocasión, cuando descendió del monte, dice la escritura que el rostro de Moisés resplandecía por la misma gloria de Dios que estaba en este varón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, de tal manera que dice la escritura que los israelitas no podían verle cara a cara, no podían resistir a ese resplandor, y Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo para poder presentarse al pueblo. En este caso, Esteban, un hombre en cuyo rostro se reflejaba la gloria de Dios, y dice la escritura que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Quién era Esteban? Esteban fue uno de esos diáconos, número uno. Número dos, un hombre que fue usado por Dios para hacer prodigios y milagros grandes en el pueblo. Bendito sea el Señor. Número tres, un hombre sabio en las escrituras, un hombre realmente lleno del Espíritu Santo. Número cuatro, un hombre en cuyo rostro se reflejaba la gloria de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Continuando con este varón de Dios que fue fiel hasta la muerte, porque es lo que estamos aprendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 7 encontramos a Esteban, ¿verdad?, pronunciando un discurso, ¿sí? Pronunciando un discurso, mostrándoles con claridad que Dios había dirigido a Israel. Todo esto está en el capítulo 7, no lo vamos a leer a causa del tiempo. Sin embargo, allá en casa pueden ustedes leer el capítulo 7 y se darán cuenta cómo, ¿verdad?, Esteban les mostraba con claridad a los que estaban allí en el concilio, que eran judíos, ¿verdad?, ancianos del pueblo y demás, que Dios había dirigido a Israel hacia una meta precisa. Les recordó que Dios había elegido a los patriarcas. Esto lo podemos ver de los versículos 1 al 22 de este capítulo 7. Después les expuso cómo en la época de Moisés y posteriormente los israelitas se opusieron a los designios de Dios. Esto está en los versículos 23 al 43 de este mismo capítulo 7 de los Hechos. Cómo en la época de Moisés y posteriormente, ¿verdad?, los israelitas se opusieron a los designios de Dios, ¿sí? Pues no supieron discernir el carácter temporal y simbólico del tabernáculo y del templo, porque pues realmente el tabernáculo, ¿verdad?, que fue el primer templo, ¿verdad?, que conocemos en la Biblia, y que fue un templo portátil, ¿verdad?, un templo que era movido de un lado a otro de acuerdo a cómo iba avanzando el pueblo de Israel, ¿verdad? Era una tienda que se movía, era una tienda que podía armarse y desarmarse y poderla mover de un lado a otro. Bueno,
en ese lugar se manifestaba la gloria de Dios, se manifestaba el poder de Dios, se manifestaba el poder del Todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor. Y eso no lo discernía el pueblo, eso no lo llegó a entender, al contrario, se opusieron a los designios del Señor. Y al llegar a este punto, Esteban de su discurso, bueno, Esteban censuró a sus oyentes, acusándolos de resistir al Espíritu Santo. Así como lo habían hecho sus padres. Así como se habían opuesto sus padres en el desierto o en el tiempo de Moisés o posteriormente a la época de Moisés, ¿sí? Posteriormente a la época de Moisés. Así como en aquel tiempo, ahora ellos estaban oponiéndose, se estaban resistiendo al Espíritu Santo, ¿sí? Y de no haber observado la ley, ¿verdad? Sus antepasados, así también ellos ahora no se daban cuenta lo que se estaba manifestando en estos días, en estos tiempos. En este momento, ¿verdad? Se estaba manifestando algo maravilloso, la manifestación del Espíritu Santo. Era Dios el que estaba obrando por medio de su Espíritu Santo, obrando milagros, obrando prodigios, obrando maravillas, bendito sea el nombre del Señor. Pero al estarles hablando de sus antepasados, Esteban, y al llegar a este punto, ¿verdad? Que les da a entender, les da a decir, y les dice duros de cerviz, incircuncisos de corazón, lo vemos en el versículo 51 de este capítulo 7. Dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, así como lo hicieron vuestros padres, así también ustedes, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, porque ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron. Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando llega a este punto, Esteban, dice la Escritura que en ese momento los judíos rechinaron los dientes, dice crujieron los dientes, dice la palabra del Señor, y estaban dispuestos a lanzarse contra él. Más bien dicho, se apoderaron de él y lo sacaron a las afueras de la ciudad y lo apedrearon, dice la palabra bendita del Señor. Y luego dice la palabra del Señor en el versículo 55, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién era Esteban? Un hombre que vio la gloria de Dios. Un hombre que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Tuvo este privilegio, tuvo esta bendición dice la Escritura, de ver. Dice aquí la palabra del Señor, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, como creyentes, somos fieles a Dios, un día veremos su gloria. Un día veremos al que está sentado en el trono y al que está a su diestra, Jesucristo, nuestro bendito y santo Salvador, a quien merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Bendito sea el Señor. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién era Esteban? Un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y luego encontramos en las últimas palabras de este diácono fiel, porque Esteban fue un hombre fiel, fiel hasta la muerte. En las últimas palabras de este diácono fiel, cuyo rostro, como ya se mencionó, se parecía al de un ángel, él pronuncia estas palabras. Estas últimas palabras fueron una oración en favor de sus perseguidores, en favor de sus perseguidores. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Cuáles fueron esas palabras que él mencionó? Señor Jesús, no les imputes este pecado. En otras palabras estaba diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre, ¿verdad?, que oró por sus enemigos, oró por sus adversarios, oró por sus perseguidores. Creo que esto nos trae mucha enseñanza a nosotros. Orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos ofenden, por aquellos que se han convertido en enemigos nuestros. Y Dios nos dará la victoria, Dios nos dará el triunfo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor: y habiendo dicho esto, durmió Esteban, fiel hasta la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Fiel hasta la muerte. Entonces, ¿quién fue este hombre? Un hombre, un diácono elegido, ¿verdad?, para atender las necesidades de la iglesia, para atender las necesidades que había en el pueblo del Señor, en aquellos necesitados. Un hombre que era usado en las manos de Dios para hacer prodigios y milagros grandes en el pueblo. Número 3, un hombre sabio en las Escrituras, un hombre realmente lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era Esteban? Número 4, un hombre en cuyo rostro se reflejaba la misma gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién fue este varón de Dios? Este varón de Dios fue un hombre que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Quién fue este hombre? Un hombre fiel hasta la muerte. Un hombre que dio su vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por causa de aquel que lo libertó, de aquel que lo salvó. Nosotros debemos de aprender de este hombre. Usted que ha escuchado este mensaje, usted que ha escuchado esta palabra, para usted es este consejo, ¿sí? Sea una persona dispuesta para la obra del Señor. Sea una persona que se ocupe en las necesidades que hay en la iglesia, que hay en el pueblo del Señor. Pero llénese del poder del Espíritu Santo. Llénese de la potencia de lo alto. Llénese de ese poder glorioso, para que no solamente se ocupe de esas necesidades materiales, aún pueda predicar a Cristo, aún pueda hablar del Evangelio, aún pueda hablar de aquel que es el Salvador, de aquel que es el Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si es fiel usted a Dios, un día verá la gloria de Dios. Un día estaremos con Cristo por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este consejo, y así le decimos al Señor: muchas gracias, Padre, por permitirnos esta bendición de escuchar tu palabra y aprender de este hombre fiel, Esteban, este hombre que dio su vida, este hombre que se entregó al servicio, este hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, este hombre que con tu ayuda divina hizo prodigios y milagros grandes en el pueblo, este hombre
hombre que dio su vida y que terminó sus días, aun cuando vemos la condición como terminó siendo apedreado, sin embargo, Él vio la gloria tuya, Él vio a Cristo Jesús a tu diestra, Padre celestial. Ayúdanos a nosotros a terminar nuestra carrera como este hombre y poder, Señor eterno, poner nuestra vida al servicio tuyo y poder, Señor eterno, ser fiel hasta la muerte. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos por todos aquellos que nos han escuchado a través de esta transmisión. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias por tu palabra, por Cristo Jesús. Amén.